Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2, episodio número 8. Pastora, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy contentos una vez más, una semana más aquí, platicando juntos. Estamos muy contentos, muy agradecidos de esta segunda temporada que sin duda ha sido una bendición. Yo sé que en cada episodio lo digo, pero la verdad es que cada uno de los temas que hemos abordado no se escogen al azar, sino siempre que sean de bendición y de edificación para la iglesia. Y bueno, estuvimos hablando la semana pasada y antepasada de cosas que sí deben pasar en la iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, pero son cosas que sí deben pasar en la iglesia, que es diezmos y ofrendas. ¿Qué tal? Entonces, pues vamos a empezar. Yo les decía, es muy controversial porque, bueno, va involucrado, al hablar de diezmos y ofrendas, pues va involucrada la parte económica. Entonces, desgraciadamente, estos últimos tiempos, estos últimos años, pues es una realidad, ¿no? Que en muchas iglesias también se ha lucrado con esta parte y la gente ha desconfiado. Y por otro lado también se ha desarrollado como esta parte de diezmos, ofrendas, Antiguo Testamento y bueno, todo un rollo alrededor de todo eso que vamos a ir desmenuzando poco a poco el día de hoy. Entonces, pues me gustaría darles la palabra y que empecemos a hablar diezmos y ofrendas. ¿Por qué sí deben pasar en la iglesia? Yo creo que, como dices, es uno de los temas más complicados de abordar, no porque sea difícil de lograr o de hacer, sino por todo el entorno. El simple hecho de tener que hablar de dinero dentro de la iglesia o fuera de ella es un tema complejo porque involucra una de las cosas principales que el ser humano hace, ¿no? O sea, pasamos 8 o 10 horas trabajando todos los días para generar recursos y sostener nuestra familia y entonces pensar en tener que dar una parte de eso es complicado. Lo vemos cuando una persona da sus impuestos, cuando, o sea, involucra todo un tema complejo que abordar. Y como dices, yo creo que el tema más complicado alrededor del diezmo y la ofrenda es el testimonio que ha habido alrededor de eso, del mal uso de los recursos por infinidad, desafortunadamente, gran número de iglesias, un mal manejo de los recursos para enriquecimiento de quienes dirigen las iglesias. De hecho, muchas veces cuando vemos, escuchamos gente que no está dentro de una iglesia, o aún gente que está dentro de una iglesia, cuando tú le dices, voy a ser pastor o soy pastor, te dice, uy, ya te perdimos, vas a ser rico o algo por el estilo, porque es lo primero que relacionan, ¿no? Que cómo es que consideran que un pastor vive de los feligreses, de la congregación, y ese es el pensamiento, ¿no? Sí, creo que hablar de este tema, queremos volver a mostrarte a ti que nos escuchas y que nos puedas ver la bendición que puede llegar a tu vida cuando entendemos que no damos porque la ley nos lo imponga, sino que en el Nuevo Testamento lo damos por gracia, porque de gracia recibimos, pero también de gracia damos. Y entender esto, iglesia, que es importante seguir hablando de ofrenda y de diezmo precisamente por esto, ¿no? Porque como bien lo mencionan, se ha vuelto un tema tan peculiar, tan difícil de tratar, a veces dentro de la misma congregación, ¿no? Encuentras personas que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo ya no ofrendo, yo ya no diezmo porque no se lo vayan a gastar mal, ¿no? Y encuentras ese pensamiento en diferentes personas dentro de congregaciones, dentro del mundo cristiano, lo cual, pues, es algo triste, ¿no? Porque la Biblia en diferentes ocasiones nos sigue hablando de personas, de iglesias, de servidores que aún estuvieron dentro del periodo de ofrendas y diezmos. Y es importante mencionarlas, es importante hablar de ellas. Y bueno, antes de comenzar a adentrarnos más en el tema, yo traía una idea que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Y es algo que a lo mejor muchos hacemos o muchos nos confundimos en esta parte, pero también como que nos damos a entender de la siguiente manera, y es que lo importante no es medir la condición económica o mi condición económica, sino la del corazón. Entender eso, la verdad es que va a definir un montón de cosas, porque no es cuánto yo gano, porque estamos hablando de dinero, es la realidad, cuánto yo gano o cuánto es mi sueldo más grande que puedo tener, ¿no? Sino es la condición que mi corazón tiene para poder dar algo que sea de bendición para la obra, que sea de bendición para mis hermanos en Cristo. Y bueno,
yo quisiera hacer mención a algo que hace rato platicábamos, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba viendo unas estadísticas que decían que no desafortunadamente, sino la mayoría de congregaciones, la mayoría de iglesias, es más fácil que se sostengan por las ofrendas y diezmos de más de 100 personas o miles de personas con salario mínimo que por un grupo muy selecto de personas con un grande sueldo. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Que relativamente no habla acerca de cuánto pueda ganar una persona, que no importa realmente cuánto es el sueldo o el gran trabajo que pueda tener alguien, sino se nos está hablando de una realidad que es cuánto hay en mi corazón para dar, no cuánto yo puedo dar realmente, cuánto está en mi corazón, porque volvemos al caso de Jesús y esta mujer, ¿no? Esta viuda no tenía más que solamente 2 monedas y a su lado pues había fariseos, había personas con grandes oportunidades de dar un buen dinero. Sin embargo, pues esta mujer solamente da 2. ¿Y qué nos está hablando? Que no importaba la condición económica de esa persona, sino la condición que pudiera tener su corazón al poder dar una ofrenda o un diezmo, como es ese ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que lo más importante, digo, es la actitud del corazón. No tiene nada que ver con recursos. Y ahorita voy a comentar algo que apenas escuchaba en un congreso que les quiero compartir. Yo creo que es importante definir las dos cosas, porque diezmo y ofrenda la gente piensa que es lo mismo. Y son 2 cosas diferentes que tienen propósitos y objetivos diferentes. Y lo que decías un poco, ¿no? De que mucha gente dice es que el diezmo era parte del pacto del Antiguo Testamento y hoy en nuestros días ya no aplica porque Jesús no lo hizo. Y es algo que tenemos que dejar claro. Muchas personas dicen que el diezmo ya no está activo, que ya no es un principio vigente, ¿no? Sin embargo, lo es porque el diezmo es una práctica que precede a la ley de Moisés. Y mucha gente, yo he escuchado a muchos pastores decir, es que el diezmo ya es libre, ¿no? Ya no te limitas a dar el 10%, ahora tienes libre de dar lo que tú quieras, el 20, 30, 40, 50%, hablando de la generosidad de tu corazón. Y yo pienso, la verdad cruda es que a veces nos cuesta dar el 10%, voy a batallar para dar el 20, 30, 40%. O sea, creo que esa es una cruda verdad de la iglesia, ¿no? Entonces, diezmo es sí el 10% de nuestros ingresos, pero es un principio más que una ley. Aunque Dios lo establece en la ley de Moisés, hay casos específicos que nos muestran que es un principio antes que una ley. Sí. Y uno de ellos es Abraham, cuando da los diezmos a Melquisedec. Y el otro es Jacob, cuando le promete a Dios, los 2 están en Génesis, cuando le promete a Dios, le dice, si tú vas conmigo a partir de este día, de todo lo que gane, de todo lo que tenga, desde este día en adelante, yo te voy a dar el diezmo. Y Jacob cumple el pacto porque Dios está a su lado, Dios está al lado de él y va con él todo el tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente piensa y opina, si Dios es el dueño de todo, ¿para qué necesita el 10% de mi dinero? Dios, ¿por qué si la Biblia dice que eres el dueño del oro y la plata, ¿para qué quiere mi dinero? No se trata de eso, ni siquiera tiene que ver con eso, sino que al ser un principio, al estar rodeado de ser un principio, tiene matices que no tienen que ver con el dinero. Que el reflejo es el recurso, ¿por qué? Porque es un sacrificio, pero que no tiene que ver con dinero. El diezmo está relacionado a un sentido de honra, de reconocimiento, de sujeción a la autoridad, es decir, el diezmo está relacionado a cuando yo le diezmo a la iglesia, estoy reconociendo la autoridad de mis pastores sobre mí, estoy honrando a Dios con mis bienes, como la misma Biblia dice, honra a Dios con tus bienes. Estamos aplicando un principio de honra, de reconocimiento, de gobierno, de señorío sobre nosotros. Eso es el diezmo. Y el diezmo tiene un principio, el diezmo tiene el objetivo, Malaquías 3:10, de proteger mi economía, de ser un medio por el cual Dios protege a través de mi obediencia, protege mi economía para que el devorador no venga a consumir mis recursos. Y la ofrenda sí tiene que ver con la dadivosidad de mi corazón, con la generosidad del corazón con la que doy. Recordemos la historia de la anciana donde Jesús habla está la historia ahí marcada y Jesús ve en la fila a muchos fariseos ricos y hasta el último una anciana que da todo lo que tiene y Jesús dice, esta mujer dio más que todos ellos juntos. Y porque no tiene, lo que decías, no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la generosidad del corazón.
Y la ofrenda tiene el objetivo de ser una semilla, de que se multiplica 30, 60 y 100 veces más, dice la Biblia. Entonces, el diezmo protege mi economía, la ofrenda lo multiplica. Son dos cosas bien distintas. Ok. Sí. Ay, perdona. No ibas a hablar tú. Sí. No, es que es bien importante entender eso que mencionas, pastor, porque muchas veces crea conflicto eso mismo, de ofrenda y diezmo. ¿Y por qué voy a diezmar si ya estoy ofrendando? O los cuales son dos puntos muy, muy diferentes que, bueno, algunos podemos entender con mejor claridad, algunos pueden seguir teniendo duda, etcétera. Y yo sí quiero decirte algo, si tú sigues teniendo dudas con diezmo, con ofrenda, coméntanos ahí, ¿saben qué? Yo tengo dudas con mi ofrenda, con mi diezmo, porque hay veces que, como bien lo mencionas, ¿no? Hay veces que puede costar trabajo, pues porque es un sacrificio. Pero algo que yo puedo entender a lo largo de todos los años que yo puedo diezmar, es que también Dios ve el sacrificio que uno hace al uno diezmar. Porque no es como que estés echando tu economía en saco roto, sino que, como bien lo dices, Dios protege nuestra economía, pero también Dios nos bendice. Dios puede suplir esas partes y sobre todo pues traer bendición a nuestra familia, traer bendición a nuestro trabajo y que eso pues pueda seguir dando sus frutos a su tiempo. Ahora, algo bien importante que también quiero mencionar es, una cosa es cómo yo ofrendo y cómo yo diezmo y otra cosa es la manera en cómo se administran esos recursos. La Biblia en 2 Corintios 8 habla mucho acerca de esto y solo quiero tomar un párrafo bien importante que dice Pablo, ¿no? Procurando cuidar, administrar honradamente estos recursos ante Dios y ante los hombres. Así O es. sea, también está hablando de una tarea que, pues como servidores tenemos, que es el poder administrar adecuadamente los recursos que se dan. Y pues si alguna persona que también esté dentro del ministerio, pues también necesitamos decirte que es una tarea enorme la que tienes si tú estás haciéndote cargo de la economía que está entrando a la iglesia, porque Pablo no fue nada más a decirte, no, delante de Dios sí soy honrado, no, o sea, te está diciendo, debes ser honrado ante los hombres y ante Dios, porque como bien lo mencionas, ¿no? A veces por eso es el mal testimonio de la ofrenda y del diezmo, que sí, tú ofrendas y tú diezmas, pero no ves tu iglesia crecer, no ves tu casa crecer, pero sí ves crecer otras cosas, las cuales pues también uno debe estar seguro en qué lugar se está congregando y cómo fue que llegó ahí, ¿no? Digo, gracias a Dios nosotros podemos ver que en casa, pues vemos cosas que antes no veíamos, ¿no? Y vemos que también Dios suple necesidades, que Dios suple diferentes cosas y decimos gracias porque todo eso, ante las personas y congregantes que están dispuestas a dar ofrenda y diezmo, pero también a aquellos, por ejemplo, en este caso, ustedes como nuestros pastores, que tienen la sabiduría para honrar, para ser honrados debidamente ante Dios y también ante las personas, ¿no? Hablando de eso, ahorita yo me está acordando de esta parte como testimonio de nosotros. Caímos mucho en y se los quiero contar, ¿no? Aquí entre nos, con los que nos escuchan, como esta parte de ver, es una realidad, ¿no? Que en muchas iglesias desgraciadamente se lucra con el dinero, hay un mal uso y entonces... no sé si te acuerdas que caímos nosotros como en la parte contraria de Sí. no se va a tomar absolutamente nada, ¿no? Incluso sin sueldo, sin salario para nosotros, porque es para la obra, esto, lo otro. Entonces creo que también el hecho de no tomar, por ejemplo, un sueldo nosotros, de decir, no, vamos a administrar tan bien que no vamos a gastar, ¿no? Ni siquiera para la iglesia va a ser mínimo. También estábamos reteniendo la bendición hacia la iglesia. Pensamiento de miseria, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, creo que es... por algo está establecido en la Biblia, en la palabra, por eso Dios lo dejó. O sea, no es como que a alguien se le ocurrió, lo sacó de la manga y entonces ya se empezó a poner por práctica, sino es algo que se establece en la Biblia, es algo que Dios mandó y que nosotros obedecemos. Ahora, ya no es así, ¿no? Siguiendo con esto que les comento, ya no es así. Dios nos ha permitido tener un mejor manejo porque también el retenerlo, pues no era un buen manejo. Ahora, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad de saber administrar lo que Él nos ha dado
Y lo que decías, ¿no? Reiterando, a veces hay esta desconfianza de no saber si lo que tú estás dando se está dando un buen uso o no, pues es importante saber en dónde te estás congregando, ¿no? Tener la seguridad y la confianza que esos recursos van a ser usados para bendición, siempre. Sí, hace rato decía Suri algo, ¿no? Que si yo no diezmo porque qué tal si usan mal el dinero, ¿no? Hace años escuché una frase de un pastor que decía, mi trabajo es corresponder con lo que Dios me ha mandado hacer, diezmar y ofrendar. Lo que el pastor o la administración de la iglesia haga con los recursos es algo que Dios le va a demandar a él. Así ¿Por qué? Porque yo como pastor o quien administre los recursos de la iglesia no está jugando con dinero, está jugando o está administrando los recursos del reino. Y los recursos del reino están destinados para que la obra crezca y para que el reino se establezca para todo lo necesario, ¿no? Y cubrir todo lo que la iglesia necesita. Justo eso iba a preguntar yo hace ratito. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? Que muchas personas se hacen. ¿Para qué el diezmo y para qué la ofrenda? ¿Para qué se tiene que dar? ¿O para qué se da? ¿Para qué se usa ese recurso? Depende mucho del tipo de administración de la iglesia. En general, muchas iglesias lo que hacen, y digo muchas porque no es nuestro caso, hacen las ofrendas, las destinan para todos los gastos que represente la iglesia, es decir, establecer misiones, composturas de la iglesia, sustento de la iglesia, y los diezmos, de ahí es donde se toman los sueldos del personal de la iglesia. Generalmente, o muchas personas, muchas iglesias lo hacen así, pero no siempre es así, varía de acuerdo a cada iglesia, y eso es muy difícil de generalizar o de entenderlo, porque cada organización es diferente. Lo que sí es que es importante esto, ¿no? Que el personal de la iglesia debe tener un sueldo. ¿Por qué? Porque están sirviendo, y la Biblia dice que el obrero es digno de su trabajo. Así es. Y eso honra a Dios, y Dios bendice a la iglesia, y creo que lo hemos palpado tú y yo a través de nuestros pastores, cómo es que Dios bendice nuestra vida y bendice y hace crecer la iglesia en ese sentido. Y también, pues, lo principal, ¿no? Establecer todo lo que representa la iglesia, o sea, establecer el reino, no es para otra cosa. O sea, es pagar los gastos de la iglesia, si se puede ahorrar para adquirir un terreno, si es posible, o para establecer iglesia, misiones en otros lados, o sea, todo lo que representa el reino. Sí, y el hecho de que sea una iglesia no significa que Dios nos manda todo del cielo, ¿no? Sino se tienen que comprar cosas, se paga luz, se paga gas, teléfono, internet, como cualquier otro lugar. Entonces, creo que por eso decimos todos somos iglesia, todos somos un equipo y todos hacemos nuestra parte, porque bien nosotros somos los encargados de administrar esta parte, pero todos hacemos la iglesia. Así es. Entonces, no sé. Sí, definitivamente. Ay, otra vez, perdón. Definitivamente creo que hay que entender eso, que como bien lo mencionas, quiero retomar eso para ir terminando el episodio del día de hoy. Es eso. Ser iglesia no quiere decir que de la noche a la mañana no va a haber renta, ni gastos, ni nada. O sea, hay gente que de veras que es bien difícil comprenderla, porque realmente como que te exigen o te demandan que sea todo así, ¿no? Dime para qué te gastas, casi te dicen así, ¿no? Dime para qué te gastas mi ofrenda y mi diezmo. Pero hay rentas, hay gastos, hay servicios que pagar, etcétera, etcétera. Y todo eso es parte de la iglesia, ¿no? Ahora sí que nuestra chamba como congregantes es hacerlo, y como bien lo dices, Dios va a demandar responsabilidad a ellos. Y ya para ir terminando el episodio del día de hoy, yo quiero leerte un versículo, porque yo sé que hay veces que el trabajo es escaso, la economía a veces puede ser un poquito complicada, etcétera. Pero quiero leerte este versículo que dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es Pablo hablando a la iglesia de Macedonia, pero quiero decirte esto, el Señor ve que tú das aún más allá de tus fuerzas, porque eso involucra a veces un día más de trabajo, 2 horas extras de trabajo, o sea, involucra 1000 cosas, y ten presente que el Señor ve eso para tu vida. Tampoco queremos hablarte de una ideología de prosperidad, pero sí queremos hablarte de que Dios va a bendecir tus ofrendas y tus diezmos, y que estés consciente de que en el lugar donde tú te congregues, el lugar de tu casa espiritual, va a hacer un buen uso de esas ofrendas y esos diezmos, porque es nuestro trabajo como congregantes, como familia. Ya el Señor va a demandar
qué hacen con la economía del reino, pero por lo mientras tú y yo cumplamos con lo que nos toca, con un principio que también es de honra y que sobre todo pues va a bendecir tu familia. Yo termino mi opinión sobre el tema con dos cosas que están relacionadas. Una, el diezmo y la ofrenda son actividades o es una actividad física, es decir, estoy depositando mi diezmo y mi ofrenda que activa principios espirituales. O sea, activa asuntos sobre tu economía que no te imaginas el peso que tienen y la relevancia que tienen sobre tu vida. Y el segundo, estaba escuchando en un congreso al pastor Paco Garza, que es el pastor de Castillos del Rey, y él decía que hace años él oraba para que Dios le mandara unos cuantos ricos de Monterrey para que pues la iglesia pudieran tener un terreno y toda esta parte, y que Dios le respondió y le dijo, sí te los podría mandar, pero tu congregación que ahora tienes seguiría siendo miserable, en el sentido de que no habría un crecimiento, un avance en su economía, ¿no? Y entonces él entendió algo, que cuando la iglesia se hace partícipe de comprar sillas, de comprar cosas, de ser parte, la iglesia es bendecida y su economía va en crecimiento y multiplicación. Dios puede mandar los recursos, claro que Dios puede abrir puertas, Dios puede hacer 1000 cosas porque Él es Dios y Él puede proveernos. Y Él es el más interesado en que el reino crezca, pero también eso retendría la bendición y el crecimiento para la congregación. Entonces creo que es importante que pensemos en esto. Cuando yo estoy siendo fiel y estoy aportando a la obra, Dios bendice mi vida, Dios bendice mi economía, Dios hace crecer todo lo que yo tengo y avanza mi vida como también avanza el reino. Yo como comentario final quiero decir que lo he vivido, lo he visto cuando somos obedientes a lo que Dios nos manda, todo lo demás fluye sin importar, ni siquiera es una cuestión económica, sino es un acto de obediencia. Entonces, pues nada, solamente vamos a ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo, sin importar la cantidad e importando, sí, mucho el corazón. Así es. Pues familia, esperamos que sea un episodio de mucha bendición para tu vida. Compártelo, dale like. Recuerda, nos vemos el próximo lunes a las 3:30 por Spotify, a las 4 por YouTube. Dios te bendiga. Cuídate. Nos vemos, Dios bendice. Bye.